Hola a todos, bienvenidos a mi canal Rudmi Vlogs. Este es el primer video que hago en mi canal, así que bueno, espero que les guste. Les pido disculpas si la calidad del audio del video no son las mejores. Trataré de ir aprendiendo con el tiempo a editar y bueno, todo eso. Este canal va a tratar mayormente sobre crímenes, mentes perversas, mentes perturbadas. A mí me gusta mucho la psicología, así que todos casos relacionados un poco de ese estilo. En el día de hoy les traigo el caso de David Reimer, el niño que fue obligado a ser niña y que participó involuntariamente del experimento John Joan. Así que bueno, no me enrollo más y comencemos con el caso de hoy. En el año 1965, en la ciudad de Winnipeg, Canadá, Ron Reimer y Janet Reimer dan a luz a dos gemelos, el pequeño Brian y el pequeño Bruce. La madre de los niños se da cuenta a los 6 meses que presentan problemas para poder orinar. Es por este motivo que los padres deciden llevar a los niños al médico, donde les diagnostican fimosis. Para los que no sepan, la fimosis ocurre cuando el orificio del prepucio es demasiado estrecho para dejar salir el glande. Debido a esto, los médicos les recomendaron a los padres que había que hacerles una circuncisión a ambos gemelos. El urólogo encargado de realizar la operación utilizó un método de cauterización con corriente eléctrica. La cirugía de Brian salió bien, pero por desgracia Bruce no tuvo la misma suerte. El bisturí eléctrico que utilizó el cirujano presentó un fallo importante al momento del corte, dejando completamente destruido el pene del niño debido a la quemadura. Imagínense, los padres desesperados por esta situación tratan de buscar ayuda a todos los médicos que puedan conocer. Pero todos los médicos concuerdan en que no había una solución para Bruce. En ese momento la reconstrucción de los genitales todavía estaba en pañales. Sí se podía hacer una vulva, pero todo lo que era el pene aún todavía no lo tenían resuelto. Y todos le decían que la quemadura de Bruce era tan grande que el miembro de él nunca iba a poder ser funcional. Hasta que los médicos, incluso uno, llegó a decirles que la vida de Bruce como hombre iba a ser completamente desdichada. Los padres de los niños, completamente abatidos por la situación, habían perdido toda esperanza para poder ayudar a su pequeño hijo. Hasta que un día, Janet y Ron vieron por la televisión un programa en donde participaba un doctor bastante peculiar. En este programa de televisión era entrevistado John Money. Era un doctor en psicología recibido en Harvard, que tenía unas teorías bastante peculiares sobre la identidad de género, sobre todo para la época. Él era un ferviente defensor de que la identidad de género era algo que se aprendía, que no tenía ninguna relación con el sexo biológico de la persona y que era algo que se podía aprender y enseñar. Para que se den una idea, según él bastaba con elegir el sexo del niño, aplicar algunas cirugías, darle al niño los tratamientos adecuados y de esta manera la persona desarrollaría un género acorde y llevaría una vida feliz. Imagínense los padres de Bruce al escuchar a este hombre defender tan fervientemente esto, tan seguro de sí mismo, vieron un rayo de esperanza. Dijeron, esto es lo que nuestro hijo necesita. Así que no lo dudaron y contactaron con el doctor John Money. John Money, al conocer el caso de Bruce, quedó completamente fascinado y les explico por qué. Él era un psicólogo muy conocido en la época por sus trabajos sobre los roles de género y el desarrollo sexual realizado a partir de pacientes intersexuales. Para los que no sepan, los pacientes, en este caso niños, bebés mayormente, con los que trabajaba John Money, eran intersexuales porque presentan características que hacen que los médicos, o la ciencia en sí, no los pueda definir en si son masculinos o femeninos. Y esta era la primera oportunidad que tenía para aplicar toda su teoría sobre un niño que genéticamente no tenía ninguna anomalía. Si su experimento era un éxito, podría probar de una vez por todas que su teoría era la correcta. Y además había otra cuestión que hacía que esta situación fuera
todavía más única, y era que Bruce tenía un hermano gemelo, que es Brian. El pequeño Brian, en la cabeza de Manny, sería el individuo perfecto para ser de control sobre su experimento, ya que eran niños genéticamente idénticos que habían compartido útero y encima que podían compartir el mismo ambiente de crianza familiar. La única diferencia es que uno podría ser criado como chico y el otro como chica. John Manny convenció a los padres del niño que era la única manera de que Bruce pueda ser feliz. La reasignación de sexo era lo más beneficioso para el niño. Había que seguir una serie de pasos. Primero, había que extirparle los testículos al niño. Segundo, construirle una vulva. Tercero, tratar al niño como si fuera una niña. Los padres de Bruce tenían muchas dudas, pero John Manny les había garantizado que si seguían correctamente todos los pasos, el pequeño Bruce sería feliz y tendría una vida plena, ya que todos los médicos concordaban en que sin pene Bruce no tendría una vida plena. Así que los padres, aferrados a esta esperanza, decidieron hacer el tratamiento y confiar en que todo sería un éxito tal cual lo había pronosticado el señor John Manny. Lo que John Manny nunca les había dicho a los padres de Bruce es que todo esto se estaba transformando en un experimento y que el pequeño Bruce sería uno más de sus estudios. El Dr. Manny, para preservar la identidad del niño, bautizó el experimento como el experimento John Joan. Así fue como a los 22 meses de edad al pequeño Bruce le extirparon los testículos mediante un procedimiento llamado orquidectomía. Con la piel restante le construyeron una vulva y los padres decidieron cambiar el nombre de Bruce al de Brenda. Manny envió a la familia a casa con instrucciones muy precisas: que nunca hablaran del tema en casa, que nadie sepa que Bruce en realidad no era una niña y sobre todo que él jamás sepa la verdad. Pero, y siempre en toda historia hay un pero, al llegar a casa, desde el minuto 1 las cosas empezaron a salir muy pero muy mal. Cuenta Janet Reimer lo que ocurrió cuando le puso a Brenda su primer vestido, justo antes de que cumpliese los 2 años. Intentó arrancárselo, romperlo. Recuerdo que pensé, Dios mío, sabe que es un chico y no quiere que le vista como una chica. Ella se empeñaba en optar por comportamientos que se supone son propios de los hombres. Se quitaba los vestidos que le ponían, hacía berrinches porque ella quería comportarse como su hermano y como su padre, y prefería los juguetes de niño. Incluso intentaba orinar de pie. Pero siguiendo las instrucciones del doctor, los padres se empeñaron en imponerle conductas femeninas. Sufría muchísimo acoso escolar, o como bien lo conocemos hoy, bullying. Brenda quería jugar con los niños, pero estos la rechazaban porque era una niña. Y las niñas rechazaban a Brenda porque era poco femenina. De hecho, sufría bullying y le daban apodos como marimacho, tosca, que parecía un chico. Le decían cosas bastante hirientes, sobre todo a esa edad en donde el bullying puede marcar de por vida a una persona, sobre todo cuando esa persona incluso no se siente bien consigo misma. Brenda nunca se sintió mujer y él siempre quería comportarse como socialmente la gente espera que sea un niño y jugar con las cosas que se supone son de niños. Además de los problemas que tenía en casa y de los problemas que tenía en la escuela, Brenda debía asistir con regularidad junto con su hermano Brian a las sesiones del Dr. John Manny. Brenda era interrogada intensamente sobre cómo se sentía con su vida, si se sentía mujer. Y además, el Dr. Manny aprovechaba estas sesiones para poner en práctica cosas muy cuestionables que claramente hoy serían completamente ilegales. Hacía que los niños vean pornografía, imágenes sexuales explícitas y generaba algunas situaciones que más adelante saldrían a la luz. A pesar de que era más que obvio que el experimento no estaba funcionando, John Manny nunca se hizo cargo de esa situación. Él no paraba de publicar en revistas, diarios, dar notas en la tele, de que su experimento John Joan era un completo éxito, que todo estaba funcionando perfectamente. Y lo peor es que estaba teniendo tanto renombre que muchos científicos, sobre todo gente que apoyaba las ideas de John, estaban poniendo en práctica esto.
Incluso hizo una publicación en la revista Times que arrasó completamente en la época en lo que es ventas. Y acá es cuando la historia se empieza a poner cada vez más turbia. Brenda alcanzó finalmente la adolescencia y bueno, todos sabemos lo que es la adolescencia. Imagínense haber crecido en el cuerpo de Brenda, sintiendo que su cuerpo no era el suyo, que ella no era una chica y que encima había sufrido bullying prácticamente toda la etapa escolar. Se sumaba que tenía que empezar a completar el final del tratamiento. Recuerdan que les dije los pasos. Se acercaba cada vez más el día en donde ella tendría que hacerse una operación completa. Y además empezó a tomar las hormonas. Debido a esto, Brenda comenzó a experimentar un ensanchamiento en las caderas y un crecimiento en las mamas. Como esta situación ella le avergonzaba mucho, no quería que su cuerpo se modificara, comenzó a comer de más. Comenzó a ingerir alimentos que no eran buenos para su salud y empezó a engordar. Su intención, psicológicamente hablando, era que la grasa tapara todos los abultamientos y todas las modificaciones que estaba teniendo su cuerpo, que se estaban convirtiendo en femeninos. Por otro lado, seguía siendo víctima de burlas en el colegio. Todas sus compañeras le decían marimacho, se reían de ella. Ella trataba de usar maquillaje, de vestirse, incluso había tratado de besar a un chico y aún así socialmente no podía encajar y se sentía cada vez más sola. Brenda fue diagnosticada con depresión y en un intento desesperado por frenar todo esto, amenazó a su familia con suicidarse si seguía yendo a las consultas del Dr. Mani y bajo ningún punto de vista quería la reconstrucción vaginal y mucho menos seguir tomando las hormonas. Los padres ya desesperados también por esta situación, porque Brenda se había vuelto muy rebelde, toda la situación familiar siempre fue muy difícil, así que trataron de buscar ayuda en otros profesionales y todos concordaron que lo mejor era frenar el tratamiento de Brenda y contarle de una vez por todas la verdad. Fue así como un día Ron Reimer decidió hablar con sus dos hijos y decirle la verdad de la historia. Así fue como a los 14 años Brenda se enteró toda la situación que vivió y el infierno que tuvo que padecer. Enterarse de todo esto para Brenda fue un total alivio. En palabras de él, fue un alivio saber que no estaba loco. Y a los 15 años decidió cambiar su nombre a David Reimer y se sometió a un tratamiento para revertir la reasignación, que incluía inyecciones de testosterona, una mastectomía doble y 2 cirugías para reconstruir su miembro masculino. Claramente dejó de ir a las sesiones del Dr. Mani y el experimento se detuvo completamente. Los colaboradores de Mani tuvieron que aceptar que el experimento había sido un completo fracaso. David Reimer a los 23 años conoció a Janet, una mujer soltera con 3 hijos, de la cual se enamoró muy rápido y decidieron casarse y él decidió adoptar a los 3 hijos de ella, ya que él en realidad no podía tener hijos biológicos, pero se había encariñado tanto con estos niños que decidió darles el apellido. El caso de David se hizo conocido gracias a la insistencia del doctor Milton Damon, un sexólogo que lo convenció de contar su historia para que ningún niño vuelva a pasar por todo lo que él pasó. Milton Diamond era muy conocido en la época, un reconocido sexólogo, e hizo una publicación en una revista sobre toda esta situación, haciendo que el caso se haga súper público. Y luego, posteriormente, David publicó un libro con ayuda de otro doctor, contando toda su historia. Y es aquí donde salieron a la luz datos bastante perturbadores sobre las sesiones de John Mani. En palabras textuales de David, decía: Mani me gritaba, me decía que me quitara la ropa y yo no quería. Me quedaba quieto y él me gritaba, y a mí me asustaba que me fuese a pegar. Así que terminaba por desnudarme y quedarme inmóvil, temblando de pánico. Lo recuerdo como una especie de lavado de cerebro. Daría cualquier cosa porque un hipnotizador lograra borrar todos los recuerdos de mi pasado. Es una tortura que no soporto. Lo que me hicieron en el cuerpo no es tan grave como lo que aquello provocó en mi mente. Tras años de una total imposibilidad para hablar sobre ello,
se encuentra el hecho de que Manny supuestamente hizo a Brenda ponerse a 4 patas en el sofá de su oficina y obligó a Brian a colocarse detrás de Brenda de rodillas y frotar su entrepierna con el trasero de su hermana, algo que Manny denominaba ensayo sexual. El caso comenzó a tener una exposición enorme, a tal punto que David Reimer fue invitado junto con su madre al programa de Oprah. Ahora les dejo un pequeño segmento de ese video, lo traté de traducir lo mejor posible, puede que algunas partes no se entiendan muy bien, les pido disculpas, es solo un fragmento. For years, this case was called a medical triumph, but in truth, the case was a failure, devastating the lives of just about everybody involved. This is David, who has remained anonymous until now, only known in the medical journals as John Joan. And this is Janet Reimer, David's mother, who made the agonizing decision to change the sex of her son and to raise him as a girl. And what you all at home didn't see during the taping of that piece, we could tell, Janet, you're, moved and probably disturbed by what you're saying. And David, you comfort her. Yes, she's hurting right now. Mothers are all over the world are all alike. There's guilt. It's darned if you do and darned if you don't. Mm-hmm. What things that were done out of compassion, out of love for your child. Mm-hmm. And how can I hate my mother for that? Mm-hmm. Did you think he would hate you? Yes, I did. Mm-hmm. Did you hate yourself? Yes. Mm-hmm. So you talk on the tape about the day you first put the dress on. Did you have agonizing feelings about it even when the doctor, or were you of that generation or kind of person when the doctor said this would be best? Did you all believe that it would be best? Yes, I had complete faith in the doctor. Mm-hmm. I believed it would be best. But when he started to rip it off, I started to have doubts. Mm-hmm. And during the whole journey of trying to create a feminine being, there were doubts along the way, but I couldn't afford to contemplate them because I couldn't afford to be wrong. I couldn't have faced the alternative. And the alternative being what? That you'd made this horrible mistake? Yes. Because then what could you do? Right. Since your earliest memories, you never felt like you were a boy, a girl? I never quite fit in. Well, the girls would do their things with their Barbies and things like that, and that wouldn't interest me. Mm-hmm. And things such as trucks and building forts and, getting into the odd fist fight and mm-hmm. climbing trees, that's the kind of stuff that I liked, but it was unacceptable, so I'd never... As a girl? As a girl, I had no place to fit in. So what would you say to David, who was then your daughter? What would you say to him when he would act out his maleness? I would try and convince him that he was doing it because he was a tomboy. Mm-hmm. And that it was okay to be himself. Or herself, I would say at the time. It was okay to be herself, but she was very much a tomboy. Mm-hmm. I tried to fit in. Mm-hmm. I tried with the makeup, and it turned out to be a disaster. I mean, you got the red circles on the cheeks, and I look like a clown, basically. Mm-hmm. Mm-hmm. And but I didn't do it because I liked it. I did it because I wanted so desperately to fit in because I was so lonely. And I let one boy kiss me on my cheek once, and I thought about it. I said, no, I don't like this. I can't help that. I am what I am. Did you feel you when you say I am what I am, but you didn't know what that was? I wasn't sure. Si bien todo parecía mejorar en la vida de los Reimer, las secuelas psicológicas de todo el horror de lo vivido no tardaron en llegar. Así fue como el 1 de julio de 2002, Brian Reimer, el gemelo que había sido utilizado como sujeto de control de los terribles experimentos del Dr. Manny,
se suicidó con una sobredosis de fármacos que le eran recetados debido a la esquizofrenia que padecía. David, quien ya había sido diagnosticado con depresión, no pudo soportar la muerte de su hermano gemelo. Él se sentía muy responsable de la muerte de su hermano. Si bien no era su culpa, él sentía que sí, por todo lo que vivieron. Así que visitaba regularmente la tumba de su hermano, pero todos los que lo conocían lo veían muy angustiado, lo veían muy cabizbajo, sin energía. Esto terminó afectando distintos ámbitos de su vida personal. Perdió su empleo, se le sumaron deudas, problemas económicos, y si bien las ventas del libro le habían dejado un buen ingreso, esto al poco tiempo dejó de ser así. Debido a esto y a los problemas que estaba pasando, se le sumó el pedido de Janet de divorcio. Su esposa quería separarse de él. Debido a esto, tuvo que irse de la casa. Así fue como llegamos al fatídico día en que David Reimer decidió entrar a su casa, agarrar la escopeta, conducir su auto hasta un lugar aparcado y pegarse un disparo en la cabeza. Es así como ambos hermanos pierden la vida, Brian a sus 36 años y David a los 38. El padre de los chicos, Ron Reimer, no soportaba la culpa de todo lo sucedido. Él sentía mucha culpa, primero por el experimento, por aceptar que John Money lo hiciera, aunque él no sabía que era un experimento, pero se sentía responsable por haber aceptado el tratamiento. Y segundo, se sentía responsable por haberle dicho a sus dos hijos la verdad. Producto de esto, sumergido en el alcoholismo, sin poder aguantar el sufrimiento, tomó la decisión también de suicidarse, quedando en esta historia Janet Reimer completamente sola. Bueno, gente, este fue el video de hoy. La verdad es que es una historia completamente trágica. Toda una familia quedó completamente destruida por la ambición de un hombre. Negó absolutamente todo, incluso dijo que su experimento fracasó porque su familia decidió contarle la verdad a David. Básicamente, para él el único error en todo el experimento fue ese. Y no suyo, sino de los padres. Increíblemente, parte de la comunidad científica, muy pequeña parte, gracias al cielo, creía que John Money tenía razón. Pero realmente, si bien no hubo una consecuencia legal, sí lo hubo en su carrera. Perdió completamente el prestigio que tenía como doctor. Y por suerte, sus teorías sobre la identidad de género hoy en día la comunidad científica no las apoya. Argumentó que la respuesta de los medios a la revelación del fracaso del experimento fue debida al sesgo de los medios hacia la derecha política y al movimiento antifeminista. Dijo que sus detractores creían que la masculinidad y la feminidad estaban en los genes para que las mujeres pudieran regresar a la cama y a la cocina. Sin embargo, activistas intersexuales también criticaron a Money, declarando que su fracaso no admitido había llevado a la reasignación quirúrgica de miles de bebés, provocando grandes daños en sus vidas. En fin, John Money nunca, pero nunca, admitió el fracaso de sus experimentos. De hecho, se negó hasta el día de su muerte a dar declaraciones al respecto. El Dr. Money falleció el 7 de julio de 2006, un día antes de cumplir los 85 años, en la ciudad de Towson, Maryland, debido a las complicaciones que tuvo en razón de que padecía la enfermedad del Parkinson. En fin, ¿qué es lo que nos hace determinarnos como hombre o como mujer? Es una pregunta que ha estado muy presente en la psicología humana y actualmente sigue siendo un tema de debate dentro de esta ciencia. Comúnmente suele establecerse el género de una persona debido a sus rasgos biológicos, los cuales serían el sexo. Si presenta un niño pene es hombre, si presenta vagina es mujer. Pero la realidad nos ha hecho cuestionar y dudar de estas aseveraciones, puesto que existen personas que nacen con determinadas características biológicas sexuales, pero desarrollan una identidad no acorde a lo establecido, como es el caso de las personas transexuales. Teniendo esto en cuenta, podemos teorizar que la clásica fisiología de hombre o mujer no es condición necesaria para sentirse identificado con el sexo biológico con el que se nace. Y David es una prueba
más que contundente, el tema es mucho más complejo de lo que la gente cree, ya que él estaba siendo criado como niña, educado como una niña, incluso no tenía miembro masculino y sin embargo él se sentía hombre. No podía identificarse como mujer y nada ni nadie pudo hacer que eso cambiara de su mente. Actualmente, si bien es un tema que está en debate, la mayoría de la comunidad científica considera que en materia de identidad de género los factores que más influyen son los genéticos. Aunque esto no es algo que es a ciencia cierta, sí, la mente humana no es una ciencia exacta. Hay historias como cantidad de personas y realidades como cantidad de gente en el mundo. Así que cada historia es muy particular y no todos los casos siempre van a ser iguales. Pero a grandes rasgos se cree que la identidad de género está más bien dada por factores genéticos en donde influyen y varían varios elementos, como puede ser en algunos casos las experiencias de vida del niño, y cómo se va desarrollando su madurez psicosexual a lo largo de las etapas de su infancia hasta la adolescencia. El caso de David, si bien fue muy trágico, sirvió muchísimo para que más personas no pasen por lo mismo y sobre todo para que los científicos dejen de creer que la reasignación sexual mediante imposición es una buena idea. Si hay algo que nos quedó bien en claro con esta historia y que nos puede servir más que nada para los que no estén al tanto de esta situación, porque nunca hayan escuchado a una persona que no se sienta bien con su género o porque no estén muy en el tema, no puede ser algo que se impone, no debe ser una imposición, tiene que ver el deseo de la persona y esa es la voluntad que primero tiene que primar ante una situación así. Ni los médicos, ni los padres, ni las instituciones le pueden decir a una persona cómo se tiene que sentir y cómo se debe sentir. Así que el caso de David es una prueba de que las cosas a la fuerza o por imposición no llevan a ningún lado. Bueno, este fue el video de hoy. Espero que les haya gustado, que les haya entretenido, que eso es lo que para mí es más importante. Y si les resultó informativo, por favor denle un like, déjenme en sus comentarios sus opiniones, qué es lo que piensan del caso, qué creen, si la situación se pudo haber evitado, si esto es bueno que se sepa. Déjenme sus comentarios, básicamente. Y bueno, por favor, suscríbanse, que eso me ayuda también a poder seguir generando más contenido y que YouTube lo publique en algún momento, me sea mucho más fácil compartirlo. Así que nos vemos hasta el siguiente caso. Bye bye.